nombre es Eduardo, tengo 73 años, y hoy les voy a contar la historia más dolorosa de mi vida. No es sobre la muerte de mi esposa, no es sobre las noches sin dinero para comprar medicina, es sobre el día que mi propia hija me negó frente a mis nietos, como si yo fuera un extraño en la calle. Todo comenzó un sábado por la mañana. Yo estaba en el Parque Central, sentado en mi banca de siempre, la misma donde me siento desde hace 5 años, desde que Carmela se fue al cielo. Era temprano, apenas las 8, y me gusta ver pasar a las familias camino a misa. Me recuerda los tiempos cuando yo también tenía una familia completa. Ahí estaba yo, dándoles migajas a las palomas, cuando escuché una voz familiar. Era la risa de mi nieto Santiago, ese niño de 8 años que es igual a mí cuando era pequeño. Me volteé y ahí estaban, Santiago, mi nieta Sofía de 6 años, y mi hija Patricia. Mi corazón se llenó de alegría. Hacía 2 meses que no los veía. Me levanté despacio, arreglé mi camisa, y caminé hacia ellos con una sonrisa. «Santiago, Sofía», grité con toda la emoción que cabía en mi pecho. Los niños me miraron confundidos, como si trataran de recordar quién era yo, pero lo que pasó después me partió el alma en dos. Santiago se acercó corriendo y me abrazó las piernas. «Abuelito Eduardo», gritó, pero Patricia llegó inmediatamente, lo jaló del brazo y lo alejó de mí. «Santiago, no abraces a extraños», le dijo con voz fría, mirándome directamente a los ojos. «Hija, soy yo, tu papá», le dije con voz temblorosa. Ella fingió no reconocerme. «Niños, aléjense de este señor, no sabemos quién es», les dijo a Santiago y Sofía, quienes me miraban confundidos. «Pero mami, es el abuelito Eduardo, el que nos llevaba a comer helados», dijo Sofía con su vocecita tierna. Patricia la tomó de la mano bruscamente. «No, hijita, tú no conoces a este señor, nunca lo hemos visto antes». Me quedé ahí parado, como una estatua, viendo cómo mi propia sangre me negaba frente a mis nietos. Los niños me miraban extrañados, pero obedecieron a su madre. Patricia se los llevó de la mano, alejándolos de mí como si fuera un peligro para ellos. Antes de irse, Santiago volteó hacia mí y me dijo: «Adiós, señor». No me dijo abuelito, me dijo señor. Esas palabras me dolieron más que todos los golpes que me dio la vida. Mi propio nieto, al que crié en mis brazos, al que le enseñé a caminar, me llamó señor porque su madre lo convenció de que yo era un extraño. Me quedé ahí en el parque, viendo cómo se alejaban. Las palomas siguieron comiendo las migajas a mis pies, pero ya no las veía. Solo podía pensar en los ojos confundidos de mis nietos y en la frialdad de mi hija. Esa noche no dormí. Me quedé despierto preguntándome qué había hecho mal, por qué mi propia sangre me había negado como si fuera un desconocido. Pero esa fue solo la primera vez. Lo que no sabía es que Patricia había tomado una decisión que cambiaría todo para siempre. Había decidido borrarme de la vida de sus hijos, como si yo nunca hubiera existido. Y lo peor de todo es que tenía sus razones, razones que yo mismo le había dado sin darme cuenta. Para entender por qué Patricia me negó ese día, tengo que contarles cómo llegamos a este punto. La historia comenzó 3 años atrás, cuando mi hija se casó con Roberto, un hombre trabajador pero orgulloso, de esos que creen que un hombre no necesita ayuda de nadie. Yo crié a Patricia solo. Su madre murió cuando ella tenía 15 años, y desde entonces fuimos solo ella y yo contra el mundo. Trabajé doble turno en la fábrica de zapatos durante 20 años para pagarle la universidad. Me sacrifiqué todo, mi salud, mis amigos, mis gustos, todo lo hice por ella. Cuando se graduó de maestra, lloré de orgullo. Mi hija había logrado lo que yo nunca pude, una carrera, un futuro mejor. Cuando Patricia me presentó a Roberto, traté de ser el mejor suegro del mundo. Le presté dinero cuando necesitaba arreglar su carro. Los ayudé con el enganche de su casa. Cuidé a los niños cuando ellos salían. Pensé que estaba siendo un buen padre y un buen abuelo, pero Roberto lo veía diferente. «Patricia, tu papá siempre está aquí», le decía a mi hija cuando pensaba que yo no escuchaba. «Los niños lo buscan más a él que a mí». Era cierto. Santiago y Sofía corrían hacia mí cuando llegaba del trabajo. Les traía dulces, les contaba cuentos, jugaba con ellos en el patio. Para mí, esos eran los momentos más felices desde que Carmela murió. Pero para Roberto, yo era una competencia. Él quería ser el único hombre importante en la vida de sus hijos, y yo estorbaba. Comenzó a hacerle comentarios a Patricia. «Tu papá los malcría demasiado. Los niños no me respetan porque tu papá siempre los consiente. Necesitamos espacio como familia». Al principio, Patricia me defendía. «Papá nos ayuda mucho, Roberto. Sin él no podríamos con todo». Pero poco a poco, las palabras de su esposo comenzaron a envenenar su corazón. Empezó a verme como un problema en lugar de una bendición. Empezó a molestarse cuando los niños me buscaban a mí primero. Empezó a creer que yo los alejaba de su padre. La gota que derramó el vaso fue el día del cumpleaños de Santiago. Yo había ahorrado durante 2 meses para comprarle una bicicleta. Era pequeña, usada, pero la pinté de azul y le puse una corneta nueva. Cuando Santiago la vio, gritó de alegría y me abrazó tan fuerte que casi me tira al suelo. «Gracias, abuelito. Es la mejor bicicleta del mundo». Pero Roberto había traído otro regalo, una pelota de fútbol. Cuando vio la reacción de Santiago con mi regalo, su cara se llenó de ira.
Esa noche escuché la pelea desde mi cuarto. Tu papá siempre tiene que opacarme, le gritó a Patricia. Yo soy el padre aquí, no él. Los niños me ven como un extraño porque tu papá siempre los consiente más. Papá solo quiere hacerlos felices, le respondió Patricia, pero ya sin mucha convicción. Pues que los haga felices desde lejos, contestó Roberto. Esta es nuestra familia, no la suya. Él ya crió a su hija. Ahora es mi turno de criar a mis hijos. Esa noche, Patricia vino a mi cuarto. Me dijo que necesitaban espacio como familia, que Roberto tenía razón, que yo interfería demasiado en la crianza de los niños. Me pidió que me fuera a vivir a otro lado por un tiempo, hasta que las cosas se calmaran. Yo no dije nada, solo empaqué mis pocas pertenencias y me fui. Renté un cuartito cerca del parque, ese donde ahora me siento a darles migajas a las palomas. Pensé que sería temporal. Pensé que pronto me llamarían de vuelta, pero pasaron los días, las semanas, los meses, y la llamada nunca llegó. Al contrario, cuando trataba de visitar a los niños, Roberto ponía pretextos. Están haciendo tarea, están enfermos, tenemos planes familiares. Poco a poco, me fui convirtiendo en un extraño para mis propios nietos. Y mi hija, la niña que crié con tanto amor, me dejó alejarme sin pelear por mí. Los meses pasaron y yo seguía viviendo en mi cuartito, esperando que Patricia me llamara, que me dijera que me extrañaba, que los nietos preguntaban por mí, pero esa llamada nunca llegó. En cambio, lo que llegó fue algo mucho peor, las mentiras. Un día, mi vecina doña Carmen me dijo algo que me heló la sangre. Eduardo, ¿es cierto que tú abandonaste a tu familia? Me quedé sin palabras. Mi comadre vive cerca de tu hija, y dice que Patricia le contó que tú te fuiste porque no querías responsabilidades con los nietos, que preferías vivir solo y tranquilo. No podía creerlo. Mi propia hija estaba inventando mentiras sobre mí. Estaba diciéndole a la gente que yo los había abandonado, cuando la verdad era que ellos me habían echado de la casa. Pero lo peor no era lo que la gente pensara de mí. Lo peor era imaginar qué les estaba diciendo a Santiago y a Sofía. Decidí ir a buscarla. Necesitaba hablar con ella, aclarar las cosas. Llegué a su casa un domingo por la tarde. Roberto no estaba. Había ido a ver un partido de fútbol con sus amigos. Era la oportunidad perfecta para hablar con mi hija sin interferencias. Patricia abrió la puerta y cuando me vio, su cara cambió completamente. ¿Qué haces aquí, papá?, me dijo con frialdad. Vine a hablar contigo, hija. Necesitamos aclarar las cosas. Ella no me invitó a pasar. Nos quedamos hablando en la puerta, como si yo fuera un vendedor ambulante. Patricia, ¿por qué le dices a la gente que yo los abandoné? Tú sabes que no es cierto. Tú me pediste que me fuera. Mi hija me miró con ojos duros, ojos que no reconocía. Papá, tú decidiste irte. Nadie te obligó. Simplemente preferiste tu comodidad antes que ayudar con los niños. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija estaba reescribiendo la historia, cambiando la verdad para quedar bien con su esposo. Hija, yo me fui porque Roberto no me quería en la casa, porque decía que yo interfería con su familia. Patricia negó con la cabeza. Papá, tú siempre fuiste muy controlador. Querías manejar todo, incluso cómo criábamos a nuestros hijos. En ese momento, Santiago apareció detrás de su madre. ¿Quién es mami?, preguntó mi nieto, mirándome como si nunca me hubiera visto antes. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Habían pasado apenas 6 meses desde que me fui de la casa, pero mi nieto ya no me reconocía. Es nadie importante, hijito. Ve a jugar con tu hermana, le dijo Patricia. Santiago me miró una vez más y se fue corriendo. Yo me quedé ahí parado, viendo cómo mi propio nieto me veía como un extraño. ¿Qué les dijiste de mí?, le pregunté a Patricia con lágrimas en los ojos. Les dije la verdad, que su abuelo decidió irse porque ya no quería estar con nosotros, que prefería vivir solo. Cada palabra era como un cuchillo en mi pecho. Mi hija había convertido mi sacrificio en abandono, mi dolor en egoísmo. Patricia, yo te crié sola desde que tenías 15 años. Trabajé día y noche para darte todo lo que necesitabas. Te pagué la universidad sacrificando mi salud. Todo lo hice por ti. ¿Y así me pagas? Mi hija bajó la mirada por un momento, pero luego me volvió a ver con esos ojos fríos. Papá, eso fue tu obligación. Nadie te pidió que fueras mártir. Y ahora, Roberto y yo necesitamos criar a nuestros hijos sin interferencias, sin alguien que los malcríe y que haga que nos vean como los padres malos. Me cerró la puerta en la cara. Me quedé ahí parado unos minutos, esperando que la volviera a abrir, que me dijera que todo había sido una pesadilla, pero la puerta se quedó cerrada para siempre. Esa noche entendí que había perdido a mi hija, pero lo que más me dolía era que también había perdido a mis nietos. Patricia había decidido borrar mi existencia de sus vidas, como si yo nunca hubiera sido su abuelo, como si todos esos años de amor y cuidados nunca hubieran existido. Después de esa conversación con Patricia, decidí respetar su decisión. Si no me querían en sus vidas, yo no iba a forzar las cosas. Me alejé completamente. Dejé de pasar por su calle, dejé de preguntar por ellos con los vecinos, dejé de esperar que me llamaran. Me convertí en un fantasma para mi propia familia. Los días se volvieron eternos. Me levantaba cada mañana sin propósito. Mi rutina era simple: desayunar un pan tostado con café, caminar al parque, sentarme en mi banca, darles migajas a las palomas y regresar
regresar a mi cuarto en la tarde. Los fines de semana eran los peores. Veía pasar a las familias felices y me dolía el pecho recordando cuando yo también tenía nietos que me abrazaban y me decían, abuelito. Un día, mientras estaba en el parque, llegó doña Esperanza, una señora de mi edad que también venía a alimentar a las palomas. Comenzamos a platicar y descubrí que ella también había sido rechazada por su familia. Sus hijos la habían metido a un hogar de ancianos porque ya no podía cuidarse sola. Pero la verdad era que querían vender su casa y quedarse con el dinero. Eduardo, me dijo un día, a nuestra edad ya no importa si tenemos razón o no. Lo único que importa es que estamos solos y tenemos que aprender a vivir con eso. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas, pero también me dieron una extraña paz. No era el único viejo olvidado en el mundo. Pasaron 2 años así, 2 años de silencio, de soledad, de ver pasar la vida desde mi banca del parque. Mi salud empezó a deteriorarse. Desarrollé diabetes y problemas del corazón. Los doctores me dijeron que el estrés y la depresión estaban afectando mi cuerpo, pero yo no tenía ganas de cuidarme. ¿Para qué alargar una vida que ya no tenía sentido? Una tarde, mientras caminaba de regreso a mi cuarto, me tropecé y me caí. Un señor joven me ayudó a levantarme. ¿Está bien, abuelito? ¿Tiene familia que lo pueda venir a buscar? Me preguntó con genuina preocupación. Yo le dije que no, que estaba bien, que podía caminar solo, pero sus palabras me pegaron fuerte. Tenía familia, pero era como si no la tuviera. Esa noche, por primera vez en 2 años, lloré. Lloré por mi esposa muerta, por mi hija perdida, por mis nietos robados. Lloré por todos los años de sacrificio que al final no sirvieron de nada. Lloré por el viejo tonto que había sido, que creyó que el amor era suficiente para mantener unida a una familia. Pero también esa noche tomé una decisión. Si iba a morir solo, al menos iba a morir con dignidad. Ya no iba a rogarle cariño a nadie. Ya no iba a esperar que Patricia recapacitara. Ya no iba a vivir como un fantasma, esperando que alguien me recordara que yo existía. Al día siguiente comencé a arreglar mis asuntos. Fui al banco y retiré todos mis ahorros. No era mucho, pero era lo único que me quedaba después de haberle dado todo a mi hija. Fui con un abogado y hice mi testamento. También escribí una carta explicando mi versión de la historia, por si algún día alguien quería conocer la verdad. Decidí que si mis nietos querían conocerme cuando fueran mayores, encontrarían mi historia, y si no, al menos yo habría dejado constancia de que existí, de que los amé y de que no los abandoné por voluntad propia. Decidí que viviría el resto de mis días sin pedir nada, sin rogar cariño, sin mendigar el lugar que me correspondía en mi familia. Pero el destino tenía otros planes para mí. Lo que no sabía era que la vida me estaba preparando para el encuentro más doloroso de todos, volver a ver a mis nietos y que me negaran como un extraño. Ese encuentro que les conté al principio, en el parque, cuando Patricia fingió no conocerme frente a Santiago y Sofía. Ese día entendí que ya no era solo un fantasma para mi hija, también me había convertido en un fantasma para mis nietos. Después de ese encuentro en el parque, cuando Santiago me llamó señor en lugar de abuelito, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No fue solo el dolor de no ser reconocido, fue la comprensión de que Patricia había logrado su objetivo, borrarme completamente de la vida de mis nietos. Durante las siguientes semanas, no pude quitarme de la cabeza la cara confundida de Sofía cuando dijo, es el abuelito Eduardo, el que nos llevaba a comer helados, y cómo su madre inmediatamente la corrigió diciendo que nunca me habían visto antes. Mi nieta sabía quién era yo, pero estaba siendo entrenada para negarme. Comencé a preguntarme qué más les habría dicho Patricia sobre mí. ¿Les había dicho que yo era un mal hombre? ¿Les había dicho que los había abandonado porque no los quería? ¿O simplemente había borrado mi existencia de sus memorias, como si yo nunca hubiera formado parte de sus vidas? Una tarde, mientras estaba en mi banca alimentando a las palomas, llegó una señora que reconocí. Era Lucía, la maestra de Santiago en el kinder. Ella me conocía porque yo solía recoger a mi nieto cuando Patricia trabajaba hasta tarde. Don Eduardo, me dijo con sorpresa. Qué gusto verlo. ¿Cómo está Santiago? Ya debe estar en 2º grado. Le dije que no sabía cómo estaba mi nieto, que hacía mucho tiempo que no lo veía. Lucía frunció el ceño. Qué extraño. La semana pasada hablé con la mamá de Santiago en una reunión de padres, y cuando le pregunté por usted, me dijo que Santiago nunca había tenido abuelo paterno, que su esposo era huérfano. Mis manos comenzaron a temblar. Patricia no solo me había negado frente a los niños, también había reescrito completamente la historia familiar. Ahora yo nunca había existido. Santiago nunca había tenido un abuelo que lo llevara al parque, que le comprara helados, que le enseñara a amarrarse los zapatos. Roberto era oficialmente huérfano, y por lo tanto
cierto, los niños no tenían abuelo paterno. Pero don Eduardo, continuó Lucía, usted recogía a Santiago casi todos los días. Los niños de la clase lo conocían. Santiago siempre hablaba de su abuelito que le contaba cuentos de cuando era joven. Lucía estaba confundida, y yo no sabía qué decirle. ¿Cómo le explicas a alguien que tu propia familia te ha borrado de la existencia? Le dije a Lucía que había habido un malentendido familiar, que era mejor no tocar el tema. Ella entendió que no quería hablar de eso, pero antes de irse, me dijo algo que me quedó grabado para siempre. Don Eduardo, Santiago era un niño muy feliz cuando usted lo recogía. Se le veía en la cara el amor que le tenía a su abuelito. Espero que algún día puedan arreglar las cosas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todas las memorias que Patricia estaba robándoles a mis nietos. Los primeros pasos de Santiago que yo presencié mientras Patricia trabajaba. Las tardes que Sofía se quedaba dormida en mis brazos, mientras yo le cantaba las canciones que le cantaba a su mamá cuando era pequeña. Los cuentos que inventaba para ellos. Las promesas que les hacía de enseñarles a pescar cuando fueran más grandes. Todo eso había sido borrado. Para Santiago y Sofía, esas memorias ya no existían. Habían sido reemplazadas por la narrativa de Patricia. Una familia nuclear perfecta donde Roberto era el único padre y el único abuelo que necesitaban era el papá de Patricia, que vivía en otro estado y solo los visitaba en Navidad. Me levantó de la cama y saqué de mi cajón una caja de zapatos donde guardaba todas las fotos de mis nietos. Fotos de cumpleaños, de paseos al parque, de tardes jugando en el patio. En todas esas fotos, Santiago y Sofía se veían genuinamente felices conmigo. No había tristeza, no había miedo, no había rechazo, solo amor puro de nietos hacia su abuelo. Miré cada foto y lloré. Lloré por todos esos momentos que ahora solo existían en mi memoria y en esas fotografías amarillentas. Lloré porque mis nietos iban a crecer sin saber que tuvieron un abuelo que los amó más que a su propia vida. Lloré porque Patricia había decidido que era mejor robarles esas memorias que explicarles la verdad sobre por qué ya no vivía con ellos. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría todo. Decidí escribir cartas, una para Santiago y otra para Sofía. Cartas que guardaría hasta que fueran adultos, donde les contaría la verdad sobre nuestra relación, sobre el amor que les tuve y sobre las razones reales por las que desaparecí de sus vidas. Cartas que algún día, cuando fueran mayores de edad, podrían leer y decidir por sí mismos si querían conocer a su abuelo o si preferían mantener la versión de su madre. Esa madrugada comencé a escribir la primera carta, para Santiago, y con cada palabra que escribía, sentía que estaba recuperando un pedacito de mi dignidad. Querido Santiago, comencé a escribir esa primera carta. Tienes 8 años y ya no me recuerdas, pero yo te recuerdo perfectamente. Recuerdo el día que naciste, cuando tu mamá me llamó llorando de emoción para decirme que por fin había llegado mi primer nieto. Recuerdo cómo temblaban mis manos cuando te cargué por primera vez en el hospital. Eras tan pequeño que cabías completamente en mis brazos. Escribí durante horas. Le conté sobre el día que dijo su primera palabra, que no fue mamá ni papá, sino abú, tratando de decir abuelito. Le recordé las tardes que pasamos en el parque, cuando él insistía en que lo empujara en los columpios hasta que yo quedaba agotado. Le conté sobre las veces que se quedó dormido en mis piernas mientras veíamos caricaturas y cómo yo me quedaba inmóvil para no despertarlo. También le expliqué por qué ya no estaba en su vida. Le dije que su papá Roberto era un buen hombre que quería ser el único abuelo en su vida y que su mamá había decidido que era mejor así. Le expliqué que yo no los había abandonado por falta de amor, sino porque a veces los adultos toman decisiones que los niños no entienden. La carta para Sofía fue más difícil de escribir. Ella era más pequeña cuando me fui, apenas tenía 4 años, pero recordaba perfectamente cómo me abrazaba cada vez que llegaba a la casa, cómo insistía en que yo le leyera el cuento antes de dormir, cómo me decía, te amo, abuelito, con esa vocecita dulce que se me quedó grabada en el corazón. Querida Sofía, escribí, tú eras mi princesa. Siempre me pedías que te cargara en los hombros para que pudieras tocar las nubes con las manos. Te encantaba cuando te cantaba las canciones que le cantaba a tu mamá cuando era niña. Siempre me decías que cuando fueras grande te ibas a casar conmigo, porque yo era el hombre más bueno del mundo. En esa carta también le expliqué la situación familiar, pero con palabras más simples, adecuadas para cuando ella fuera adolescente y pudiera entender mejor. Le conté sobre los paseos que hacíamos al mercado, donde ella insistía en que le comprara flores para regalarle a su mamá. Le recordé las veces que me ayudaba a cuidar el jardín, y cómo ella decía que las plantas crecían más bonitas cuando yo les hablaba con amor. Escribir esas cartas me tomó
tomó varias semanas. Cada día agregaba un recuerdo más, una anécdota que no quería que se perdiera. Quería que mis nietos supieran que habían sido amados, que habían tenido un abuelo que los puso por encima de todo, incluso por encima de su propia comodidad. También escribí una carta para Patricia. Esta fue la más dolorosa de todas. Le recordé cómo había sido su infancia después de que murió su madre. Le conté sobre todas las noches que trabajé horas extra para poder pagarle clases de piano, que ella tanto quería. Le recordé las veces que llegaba cansado del trabajo y aún así me sentaba con ella a hacer la tarea, porque era importante para mí que ella saliera adelante. Patricia, escribí, tú eras mi mundo entero después de que tu mamá murió. Todo lo que hice fue por ti. Cada decisión que tomé tenía tu bienestar en mente. Nunca te fallé como padre, pero parece que te fallé como abuelo de tus hijos. Si ser un buen abuelo significaba alejarme para que Roberto se sintiera cómodo, entonces acepto que cometí ese error. Pero nunca aceptaré que digas que abandoné a mi familia. Tú sabes que eso no es cierto. En esa carta también le pregunté si alguna vez se había puesto a pensar en lo que sentiría cuando fuera abuela y sus propios hijos la alejaran de sus nietos. Le pregunté si creía que Santiago y Sofía estarían orgullosos de ella cuando supieran la verdad sobre lo que me había hecho. Guardé las 3 cartas en sobres separados, junto con todas las fotografías que tenía de mis nietos. Las metí en una caja de metal que compré especialmente para eso, junto con copias de mi testamento y una carta explicando mis deseos de que estas cartas fueran entregadas a mis nietos cuando cumplieran 18 años. Le di la caja a don Arturo, el abogado que me había ayudado con el testamento. Le pagué por adelantado para que guardara la caja y se asegurara de que, pasara lo que pasara conmigo, esas cartas llegaran a manos de Santiago y Sofía cuando fueran adultos. Don Eduardo, me dijo don Arturo, ¿estás seguro de que quiere hacer esto? Tal vez sería mejor tratar de hablar con su hija una vez más. Le expliqué que ya había intentado todo, que Patricia había tomado su decisión y que yo tenía que respetar esa decisión, pero que también tenía derecho a dejar mi versión de la historia. Después de entregar esas cartas, sentí una paz extraña. Sabía que había hecho todo lo que estaba en mis manos. Ahora solo me quedaba vivir el resto de mis días con dignidad, sabiendo que algún día, de una forma u otra, mis nietos conocerían la verdad sobre su abuelo que los amó en silencio. Han pasado 5 años desde aquel día en el parque cuando mi nieto me llamó señor. 5 años viviendo como un fantasma, alimentando palomas y viendo pasar la vida desde mi banca. Mi salud empeoró considerablemente. Los doctores me dijeron que mi corazón estaba muy débil, que la diabetes había avanzado y que probablemente no me quedaba mucho tiempo. Yo recibí esas noticias con tranquilidad. Había vivido 78 años, había criado a mi hija lo mejor que pude y había amado a mis nietos mientras me fue posible. Si Dios decidía llevarme, yo estaba en paz conmigo mismo. Sabía que había hecho todo lo que pude con las circunstancias que me tocaron vivir. Una tarde, mientras estaba en mi banca de siempre, llegó un joven que no reconocí. Tendría unos 25 años. Era alto y tenía una mirada seria pero amable. Se acercó a mí con cierta timidez. ¿Usted es Eduardo Mendoza?, me preguntó. Le dije que sí, pero que no lo conocía. Mi nombre es Daniel, me dijo. Soy hermano de Roberto, el esposo de su hija. Mi corazón se aceleró. ¿Qué querría el hermano de Roberto conmigo? Daniel se sentó a mi lado en la banca, respiró profundo y me dijo, don Eduardo, necesito contarle algo muy importante, algo que mi hermano Roberto me confesó hace una semana, antes de morir. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Roberto había muerto? Sí, don Eduardo. Mi hermano murió de un infarto hace 10 días. Patricia está viuda con 2 niños adolescentes. Daniel me miró directamente a los ojos. Pero antes de morir, Roberto me pidió que lo buscara a usted y le dijera la verdad sobre lo que pasó. Daniel sacó de su mochila una libreta vieja y me la mostró. Esta es la libreta donde Roberto escribía sus pensamientos los últimos meses. Aquí está escrito todo lo que él hizo para alejar a Patricia de usted. Mis manos temblaron cuando tomé esa libreta. Comencé a leer las páginas que Daniel me señalaba. Página 15, me dijo Daniel. Roberto escribió, convencí a Patricia de que su papá interfería demasiado con nuestra familia, pero la verdad es que tenía celos. Los niños lo amaban más a él que a mí. Era un mejor abuelo de lo que yo era padre. En lugar de aprender de él, decidí alejarlo. Fue egoísmo puro de mi parte. Continué leyendo. Página 23. Le dije a Patricia que su papá quería controlar todo, pero mentí. Don Eduardo nunca trató de controlar nada, solo quería amar a sus nietos. Yo convertí su amor en algo malo porque me sentía pequeño al lado de él. Cada palabra de esa libreta era como un bálsamo para mi alma herida. Roberto había documentado toda la verdad. Había escrito cómo había manipulado a Patricia, cómo había inventado problemas que no existían, cómo había convertido mi amor por los nietos en una amenaza para su matrimonio. Página 31. Siguió leyendo Daniel. Patricia quería defender a su papá, pero yo la convencí de que él era el problema. Le metí ideas en la cabeza hasta que ella comenzó a creer que su papá realmente
parte interfería. Destruí la relación entre una hija y su padre por puro orgullo. Daniel cerró la libreta y me miró con lágrimas en los ojos. Don Eduardo, mi hermano me pidió que le dijera que se arrepintió todos los días de lo que hizo, que usted era un buen hombre y un buen abuelo, y que él destruyó todo por sus propios complejos. Me quedé en silencio por varios minutos, procesando toda esa información. Después de 5 años de creer que tal vez yo había sido el problema, de preguntarme si realmente había interferido demasiado, finalmente tenía la confirmación de que no había hecho nada malo. Mi único error había sido amar demasiado a mis nietos. ¿Patricia sabe sobre esta libreta?, le pregunté a Daniel. Él negó con la cabeza. Roberto me la dio a mí antes de morir. Me dijo que decidiera si debía mostrársela a Patricia o no. Yo creo que ella tiene derecho a saber la verdad, pero también creo que usted tiene derecho a decidir qué hacer con esta información. Daniel me entregó la libreta. Esto es suyo ahora, don Eduardo. Roberto escribió en la última página que esperaba que usted pudiera perdonarlo algún día y que esperaba que sus hijos pudieran conocer al abuelo que él les robó. Esa noche leí toda la libreta. Roberto había documentado año por año cómo había manipulado la situación. Había escrito sobre las veces que inventó peleas que nunca existieron, sobre cómo había exagerado situaciones normales para hacer que Patricia viera mi presencia como problemática. También había escrito sobre la culpa que sintió cuando vio cómo Patricia me negaba frente a los niños en el parque, un episodio que él había presenciado desde lejos. Vi cuando Patricia fingió no conocer a don Eduardo frente a los niños, había escrito Roberto. Ese día me di cuenta de qué tan lejos habían llegado las mentiras que yo había plantado. Los niños se veían confundidos. Santiago preguntó esa noche por qué mamá había dicho que no conocía al señor del parque, si él se acordaba de haber jugado con él antes. Patricia le dijo que se estaba confundiendo, que nunca habían conocido a ese señor. La última entrada de la libreta decía: me estoy muriendo, y no puedo llevarme esta mentira a la tumba. Patricia cree que su papá los abandonó, pero yo los separé. Los niños creen que nunca tuvieron un abuelo paterno, pero tuvieron el mejor abuelo del mundo y yo se lo quité. Si hay algo después de la muerte, sé que voy a tener que enfrentar las consecuencias de lo que hice. Don Eduardo, si algún día lee esto, perdóneme. Usted no se merecía lo que le hicimos. Ahora tenía en mis manos la prueba de mi inocencia, pero más importante que eso, tenía la oportunidad de recuperar a mi familia. La pregunta era, después de 5 años de dolor y silencio, ¿tenía la fuerza para intentarlo una vez más? Pasé 3 días leyendo y releyendo la libreta de Roberto. Cada página confirmaba lo que yo siempre había sabido en mi corazón, que no había hecho nada malo, que mi único crimen había sido amar demasiado a mis nietos. Pero también me di cuenta de algo más profundo. Roberto había escrito esas confesiones porque sabía que se estaba muriendo, y la culpa lo estaba matando por dentro. Decidí que era hora de buscar a Patricia, pero esta vez no iba como el padre rechazado pidiendo una oportunidad. Iba como el hombre que había sido injustamente acusado y que tenía las pruebas de su inocencia. Iba con la dignidad de quien sabe que la verdad está de su lado. Me vestí con mi mejor camisa, la que usaba para ir a misa los domingos cuando Carmela vivía. Me peiné cuidadosamente y tomé la libreta. Caminé hasta la casa donde solía vivir, la casa que había ayudado a pagar con mis ahorros, la casa de donde me habían echado 5 años atrás. Toqué la puerta y esperé. Después de unos minutos, la puerta se abrió y ahí estaba Patricia. Se veía cansada, ojerosa, como si hubiera llorado mucho en los últimos días. Cuando me vio, su cara mostró sorpresa y algo parecido al miedo. «Papá, ¿qué haces aquí?», me preguntó con voz temblorosa. «Vine a hablar contigo, Patricia. Sobre Roberto, sobre la verdad, sobre todo lo que pasó entre nosotros». Ella dudó por un momento, pero finalmente me dejó pasar. La casa se veía igual que cuando yo vivía ahí, pero había un ambiente de tristeza que se sentía en el aire. Santiago y Sofía no estaban. Probablemente estaban en la escuela. Me senté en el sofá donde antes jugaba con mis nietos, y Patricia se sentó frente a mí con los brazos cruzados, a la defensiva. Patricia, Daniel, el hermano de Roberto, vino a buscarme hace unos días. Me trajo algo que Roberto quería que yo viera. Saqué la libreta y se la mostré. Roberto escribió toda la verdad aquí, sobre cómo me alejó de ustedes, sobre cómo te convenció de que yo era el problema. Patricia tomó la libreta con manos temblorosas. «No sé de qué hablas, papá. Roberto nunca...». Pero cuando comenzó a leer las primeras páginas, su cara cambió completamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sus manos comenzaron a temblar. Esto no puede ser cierto», murmuró mientras leía. «Roberto no haría esto». Pero siguió leyendo, página tras página, y con cada línea que leía,
Su rostro mostraba más dolor y más comprensión. Cuando llegó a la parte donde Roberto confesaba haber manipulado la situación del parque, Patricia soltó un gemido de dolor. Dios mío, papá, ¿qué hice? Se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. Yo pensé, Roberto me dijo que yo creí que tú querías controlarnos, que interferías demasiado. Sus palabras salían entrecortadas entre sollozos. Patricia, le dije con voz suave, yo nunca quise interferir, solo quería amar a mis nietos, solo quería ser parte de su vida como cualquier abuelo normal. Ella siguió llorando, y por primera vez en 5 años, sentí compasión por mi hija. También había sido víctima de las mentiras de Roberto. Papá, yo les dije a los niños que tú nos habías abandonado. Les dije que nunca habías existido en sus vidas. Santiago preguntó varias veces por ti los primeros meses, y yo le decía que se estaba confundiendo, que nunca había tenido un abuelo. Patricia me miró con ojos rojos de tanto llorar. ¿Podrás perdonarme alguna vez? Le dije que no había nada que perdonar porque ella también había sido engañada, pero que necesitaba saber algo muy importante. ¿Los nietos preguntan por mí todavía? Patricia asintió entre lágrimas. Santiago tiene 13 años ahora, y Sofía tiene 11. Hace unas semanas, Santiago me preguntó si era cierto que él había tenido un abuelo antes, porque encontró una foto tuya en mis cosas. Yo le dije que se estaba imaginando cosas. Mi corazón se llenó de esperanza. Mis nietos me recordaban, a pesar de todos los años y de todas las mentiras. Patricia, quiero recuperar el tiempo perdido con ellos, pero esta vez quiero hacerlo bien, sin interferir en tu papel de madre, sin crear problemas. Solo quiero ser su abuelo. Patricia siguió llorando, pero ahora eran lágrimas de alivio mezcladas con culpa. Papá, yo no sé si ellos van a entender. Han pasado 5 años. Santiago apenas te recordará. Y Sofía se detuvo. Sofía a veces habla de un señor mayor que la llevaba a comer helados, pero yo siempre le decía que eran sueños. Tráelos a casa, le dije. Déjame intentar hablar con ellos. Si no me recuerdan, si no me quieren en sus vidas, yo lo voy a respetar, pero dame la oportunidad de intentarlo. Patricia me miró durante mucho tiempo, como si estuviera tomando la decisión más importante de su vida. Está bien, papá, pero hazlo gradual. No quiero confundirlos más de lo que ya están. Se levantó y fue a la cocina. Regresó con una caja que reconocí inmediatamente. Era la caja donde yo guardaba los regalos que les compraba a los nietos. Nunca tiré tus cosas, me dijo. Las guardé en el sótano. Creo que en el fondo siempre supe que algún día ibas a regresar. Esa tarde, Patricia llamó a los niños y les dijo que había alguien que quería conocerlos. Cuando Santiago y Sofía llegaron de la escuela y me vieron sentado en la sala, sus caras mostraron una confusión profunda. ¿Quién es él, mami?, preguntó Sofía. Pero Santiago me miró fijamente, como si tratara de recordar algo. Yo te conozco, me dijo lentamente. Tú eres el señor del parque, el señor que mami dijo que no conocíamos. Patricia respiró profundo. Niños, él es su abuelo Eduardo. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Santiago fue el primero en reaccionar. Me miró con esos ojos que habían heredado de su madre, esos mismos ojos que yo había visto crecer desde que era bebé. ¿Mi abuelo?, preguntó con voz confundida. Pero mami siempre nos dijo que papá Roberto no tenía papá, que él era huérfano. Patricia se acercó a sus hijos y se arrodilló frente a ellos. Niños, mamá les mintió. Su papá Roberto sí tenía familia, pero es complicado de explicar. Miró hacia mí como pidiendo ayuda. Su abuelo Eduardo es mi papá, es el papá de mami, y ustedes sí tuvieron un abuelo que los cuidaba cuando eran pequeños. Sofía se acercó a mí con esa curiosidad natural de los niños. ¿Tú eres el señor de los helados?, me preguntó. Mi corazón saltó de emoción. Ella sí me recordaba. Sí, princesa, le dije con voz temblorosa. Yo soy el señor que te llevaba a comer helados de fresa, tus favoritos. Los ojos de Sofía se iluminaron. Sí, y me cargabas en los hombros para que tocara las nubes. Se volteó hacia su mamá. Mami, ¿por qué dijiste que yo me lo había imaginado? Patricia no supo qué responder. Solo bajó la mirada avergonzada. Santiago, siendo mayor, hizo las preguntas más difíciles. ¿Por qué desapareciste? ¿Por qué no viniste a vernos en tanto tiempo? ¿No nos querías? Cada pregunta era como un cuchillo en mi corazón, pero eran preguntas justas que merecían respuestas honestas. Santiago, le dije, yo nunca dejé de quererlos, nunca, pero a veces los adultos cometemos errores y tomamos decisiones que lastiman a las personas que más amamos. Yo no me fui porque quería irme, me fui porque pensé que era lo mejor para ustedes. Sofía se sentó a mi lado en el sofá. Abuelito, yo te extrañé mucho, pero mami decía que tú no existías, que eran mis sueños. Me tomó la mano con sus manitas pequeñas. ¿Vas a volver a desaparecer? Esa pregunta me partió el alma. No, princesa, si ustedes me lo permiten, si su mamá está de acuerdo, yo no voy a desaparecer nunca más, pero tienen que entender que van a necesitar tiempo para conocerme otra vez. Han pasado muchos años. Santiago todavía se veía dudoso. ¿Y por qué ahora sí puedes estar con nosotros? ¿Qué cambió? Era una pregunta muy madura para un niño de 13 años. Patricia intervino. Santiago, su papá Roberto está en el cielo ahora, y antes de irse, él le dijo a su tío Daniel que había cometido un error muy grande, que su abuelo Eduardo
nunca había hecho nada malo. Durante las siguientes 2 horas, Patricia y yo les explicamos todo a los niños. Les dijimos que Roberto había tenido miedo de que ellos me quisieran más a mí que a él, y que por eso había pedido que yo no estuviera cerca. Les explicamos que su mamá había creído que era lo mejor, pero que ahora sabíamos que habíamos cometido un error muy grande. Santiago escuchó todo en silencio, procesando la información como el adolescente inteligente que era. Al final me preguntó: abuelito, ¿tú nos perdonas por haberte tratado como un extraño ese día en el parque? Esa pregunta me hizo llorar. Mi nieto de 13 años me estaba pidiendo perdón por algo que no había sido su culpa. Santiago, le dije entre lágrimas, ustedes no tienen nada que perdonar. Ustedes eran niños pequeños que obedecían a su mamá. Yo los entiendo perfectamente. Lo abracé por primera vez en 5 años, y él se dejó abrazar. Sofía también se unió al abrazo, y por un momento sentí que mi familia estaba completa otra vez. Esa primera tarde no quise quedarme mucho tiempo. Sabía que los niños necesitaban procesar toda esa información, y que Patricia necesitaba tiempo para explicarles mejor la situación. Pero antes de irme, saqué de mi cartera 2 fotos viejas que siempre llevaba conmigo. Una de Santiago cuando tenía 3 años, montado en mis hombros. Otra de Sofía dormida en mis brazos cuando tenía 2 años. Estas fotos las he llevado conmigo todos estos años, les dije, porque aunque ustedes no me recordaran, yo nunca los olvidé ni un solo día. Santiago tomó su foto y la estudió cuidadosamente. Yo sí me acuerdo de esto, dijo lentamente. Estábamos en el parque grande, y me subiste en tus hombros porque quería ver el lago. Sofía también reconoció su foto, y yo me acuerdo de que me cantabas una canción para dormir, una canción sobre una princesa. Le canté las primeras líneas de la canción de cuna que le cantaba cuando era pequeña, y ella se emocionó. Sí, esa canción, yo la recordaba pero nadie me creía. Cuando me despedí esa tarde, Patricia me abrazó por primera vez en 5 años. Papá, me susurró al oído, perdóname por favor, perdóname por haberte robado estos años con tus nietos. Le dije que ya había perdonado todo, que lo importante era recuperar el tiempo que nos quedaba. Santiago me dio la mano. Abuelito, ¿puedes venir mañana otra vez? Sofía fue más directa. Abuelito, ¿me vas a llevar a comer helados mañana? Les prometí que regresaría todos los días si ellos querían, que íbamos a recuperar todo el tiempo perdido. Esa noche, de regreso a mi cuarto, lloré como no había llorado en años, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de gratitud, de alivio, de esperanza. Después de 5 años de silencio, mis nietos habían vuelto a decirme, abuelito. Y los siguientes meses fueron los más felices de mi vida desde que murió Carmela. Poco a poco, día a día, fui recuperando la relación con Santiago y Sofía. No fue fácil. Habían pasado 5 años, ellos habían crecido, yo había envejecido, y todos habíamos cambiado. Pero el amor verdadero siempre encuentra la forma de renacer. Santiago, ahora de 13 años, era más cauteloso que Sofía. Había aprendido a protegerse emocionalmente después de años de confusión sobre mi existencia. Pero poco a poco fue bajando la guardia. Descubrí que le gustaba el fútbol, igual que a mí cuando era joven. Comenzamos a ver los partidos juntos los domingos, y yo le contaba historias de cuando jugaba en el equipo de la fábrica. Sofía, de 11 años, fue más fácil de reconquistar. Su corazón seguía siendo tan puro como cuando era pequeña. Se emocionaba con las mismas cosas, los helados de fresa, los paseos al parque, las canciones de cuna, pero también había desarrollado nuevos gustos. Le encantaba dibujar, y yo me convertí en su modelo favorito. Me dibujaba en diferentes situaciones, dándoles comida a las palomas, cargándola en los hombros, leyéndole cuentos. Patricia también cambió. La culpa por lo que había hecho la había transformado en una persona más humilde, más considerada. Ya no era la hija orgullosa que me había echado de casa. Ahora era una mujer madura que había aprendido de sus errores. Algunas tardes, después de que los niños se iban a hacer tarea, ella y yo nos quedábamos hablando sobre el pasado, sobre Roberto, sobre lo que habíamos perdido y lo que estábamos recuperando. Papá, me dijo una tarde, Roberto escribió en su libreta que tenía miedo de que los niños te quisieran más a ti que a él, y ahora que te veo con ellos, entiendo por qué tenía ese miedo. Eres un abuelo increíble. Sus palabras me emocionaron, pero también me preocuparon. No quería que se repitiera la historia. Patricia, le dije, yo no quiero competir con nadie. Ya no quiero ser el abuelo que interfiere o que causa problemas. Solo quiero amar a mis nietos y apoyarte a ti como madre. Nada más. Ella me sonrió con lágrimas en los ojos. Papá, ya no tengo miedo de que interfiera. Ahora tengo miedo de perderte otra vez. Decidí mudarme a un apartamento más cerca de ellos. Mi cuarto cerca del parque estaba bien para un hombre solitario y deprimido, pero ahora tenía razones para vivir cerca de mi familia. Patricia me ayudó a
buscar un lugar pequeño pero digno, a solo 3 cuadras de su casa. El día de la mudanza, Santiago y Sofía insistieron en ayudarme. Cargaron mis pocas pertenencias con el entusiasmo de quien está participando en algo importante. Cuando vieron mi caja de fotos, se emocionaron mucho. «Abuelito, aquí estamos nosotros de bebés», gritó Sofía. «Y aquí está mami cuando era niña». Les conté la historia detrás de cada foto. Les expliqué cómo había cuidado a su mamá después de que murió su abuela, cómo Patricia había sido una estudiante excelente, cómo me sentí orgulloso cuando se graduó de maestra. Santiago escuchó todo con atención. «Abuelito, ¿por qué nunca nos habían contado esto antes?». Era una pregunta difícil de responder sin hablar mal de Roberto. «Santiago, a veces los adultos creen que están protegiendo a los niños al no contarles ciertas cosas, pero ahora ustedes ya están grandes y pueden entender toda la historia», fue la respuesta más diplomática que pude dar. Esa noche, en mi nuevo apartamento, saqué las cartas que había escrito para Santiago y Sofía 5 años atrás. Las releí y me di cuenta de que ya no necesitaba entregarlas. Ellos habían regresado a mi vida, habían conocido la verdad y estábamos construyendo nuevos recuerdos juntos. Decidí guardar esas cartas como un recordatorio de los años más oscuros de mi vida, pero también como prueba de que el amor verdadero siempre encuentra la forma de regresar. Un sábado, 3 meses después de nuestro reencuentro, Patricia me sorprendió con una propuesta. «Papá, ¿te gustaría venir a vivir con nosotros otra vez? La casa se siente vacía sin ti y los niños me preguntan todos los días si puedes quedarte a dormir». Mi corazón se llenó de alegría, pero también de precaución. «Patricia, no quiero que cometas el mismo error 2 veces. Si algún día conoces a alguien más, si rehaces tu vida, yo no quiero ser un obstáculo otra vez». Ella me tomó las manos. «Papá, yo ya aprendí la lección. Nunca más voy a elegir entre mi familia y mi pareja. Si algún día conozco a alguien, esa persona va a tener que aceptar que tú eres parte de nuestras vidas. Punto». Esa noche me mudé de vuelta a la casa donde había sido feliz, de donde me habían echado, y donde ahora era bienvenido otra vez. Santiago me ayudó a acomodar mis cosas en mi antigua habitación. «Abuelito», me dijo, «esta habitación estuvo vacía todos estos años. Mami nunca la usó para otra cosa. Era como si estuviera esperando que regresaras». Sofía entró corriendo con sus crayones y sus dibujos. «Abuelito, ahora puedes leerme cuentos todas las noches». Le dije que por supuesto, que iba a ser el abuelo más cuentacuentos del mundo entero. Ella se rió con esa risa cristalina que había extrañado tanto. Esa noche, por primera vez en 5 años, me dormí en mi propia cama, en mi propia casa, rodeado del amor de mi familia. Antes de cerrar los ojos, agradecí en silencio. Agradecí por la segunda oportunidad, por la verdad que había salido a la luz, por mis nietos que me habían perdonado, por mi hija que había reconocido su error. También le agradecí a Roberto, en paz descanse. Su confesión había sido el regalo más grande que me había dado. Su arrepentimiento había hecho posible mi regreso. En cierta forma, su muerte había traído vida de vuelta a mi familia. Me quedé dormido escuchando las voces de Santiago y Sofía en el cuarto de al lado, planificando las actividades que íbamos a hacer juntos al día siguiente. Después de años de silencio, mi casa volvía a llenarse de risas, de vida, de amor. No me dolió que me echaran, me dolió darles todo y que no lo recordaran. Pero ahora entiendo que a veces hay que perder algo completamente para valorar lo que realmente significa. Mi familia me había olvidado, pero Dios nunca lo hizo. Y al final, la justicia llegó, silenciosa, pero llegó.